¿Se acerca una nueva crisis económica en España en 2026? Esta es una pregunta que empieza a ganar fuerza en análisis financieros, debates políticos y conversaciones cotidianas. No surge del miedo irracional, sino de una combinación de factores económicos que, aunque no apuntan necesariamente a un colapso inmediato, sí revelan un entorno más frágil y complejo que el de años anteriores. España ha demostrado capacidad de recuperación tras la pandemia. Ha resistido mejor de lo esperado el impacto de la crisis energética y ha mantenido un crecimiento superior al de varias economías europeas. Sin embargo, el contexto actual exige una mirada más profunda y menos complaciente. Después del fuerte rebote posterior al COVID, la economía española entró en una fase de normalización. El turismo volvió con intensidad, el empleo se recuperó y los fondos europeos comenzaron a impulsar inversiones estratégicas. Pero el ciclo expansivo empezó a moderarse. Las previsiones de crecimiento para 2026 apuntan a una desaceleración progresiva. No se trata de una caída abrupta, sino de una pérdida gradual de impulso. Y en economía, cuando el crecimiento se debilita en un entorno global incierto, la vulnerabilidad aumenta. Uno de los factores más determinantes ha sido la inflación. Aunque ya no se encuentra en los niveles máximos alcanzados tras la crisis energética, el coste de vida continúa presionando a los hogares. La alimentación, la energía, los alquileres y los servicios básicos mantienen precios elevados en comparación con el periodo previo a 2020. Esto erosiona el poder adquisitivo y limita la capacidad de consumo. Cuando el consumo interno pierde dinamismo, uno de los principales motores del crecimiento se debilita. España depende en gran medida de la demanda interna, y cualquier enfriamiento sostenido puede tener efectos multiplicadores. La respuesta del Banco Central Europeo frente a la inflación fue clara: subir los tipos de interés de forma agresiva. Esta decisión logró contener parcialmente la escalada de precios, pero generó consecuencias paralelas. Las hipotecas variables se encarecieron significativamente, afectando a miles de familias. Los créditos empresariales también se volvieron más costosos, reduciendo la inversión y frenando proyectos de expansión. En un entorno de financiación más cara, tanto hogares como empresas adoptan una actitud más prudente, lo que ralentiza la actividad económica. El mercado inmobiliario representa otro punto de atención. Durante años, los precios de la vivienda en España han mostrado una tendencia ascendente, especialmente en grandes ciudades y zonas costeras. Sin embargo, el incremento de los tipos de interés ha reducido la capacidad de compra. Esta combinación genera tensiones, precios altos frente a menor accesibilidad. Si la demanda se enfría bruscamente, el mercado podría experimentar ajustes. Aunque el sistema bancario es hoy más sólido que en 2008 y la regulación hipotecaria es más estricta, un enfriamiento pronunciado podría afectar la confianza y la estabilidad en ciertos segmentos. La deuda pública es otro elemento estructural que no puede ignorarse. España mantiene un nivel de endeudamiento elevado en relación con su Producto Interno Bruto. Si bien esta situación es compartida por varias economías europeas, implica una menor capacidad de reacción ante escenarios adversos. Con tipos de interés más altos, el coste de financiar esa deuda aumenta. Esto reduce el margen fiscal para aplicar estímulos en caso de desaceleración fuerte. No significa que el país esté al borde de una crisis de deuda, pero sí que el espacio de maniobra es más limitado que en ciclos anteriores. El mercado laboral ha mostrado resiliencia. La tasa de empleo se ha mantenido relativamente estable y la contratación indefinida ha aumentado tras las reformas recientes. Sin embargo, persisten desafíos estructurales como la baja productividad, la dependencia del sector servicios y la estacionalidad en actividades clave como el turismo. Si la demanda externa disminuye o el consumo interno se contrae, el empleo podría resentirse. Y cuando el empleo se debilita, el impacto sobre la economía es inmediato. El entorno internacional añade un componente adicional de incertidumbre. España forma parte de una economía profundamente interconectada dentro de la Unión Europea. Si las principales economías del bloque, como Alemania o Francia, enfrentan una desaceleración más severa, el impacto se transmitirá rápidamente a través del comercio y la inversión. Además, factores geopolíticos globales,
Tensiones energéticas o crisis financieras internacionales podrían actuar como detonantes inesperados. Las crisis económicas modernas no suelen surgir por un único factor aislado, sino por la coincidencia de varias fragilidades. Sin embargo, sería simplista concluir que España se dirige inevitablemente hacia una crisis profunda en 2026. Existen fundamentos que aportan estabilidad. El turismo continúa siendo competitivo a nivel global. La transición energética y los proyectos financiados por fondos europeos están modernizando infraestructuras y sectores estratégicos. El sistema financiero está mejor capitalizado y regulado que antes de la crisis de 2008. Además, la economía española ha mostrado capacidad de adaptación frente a shocks recientes. La clave radica en el equilibrio entre riesgos y fortalezas. Si la inflación continúa moderándose, los tipos de interés comienzan a estabilizarse y el crecimiento europeo se mantiene, aunque sea en niveles bajos, 2026 podría representar simplemente un año de ajuste. Un periodo de crecimiento más moderado, pero sin colapso. En cambio, si se combinan una desaceleración europea más profunda, un deterioro del empleo y un shock externo relevante, el escenario podría. También debemos considerar el papel de la confianza. La economía no se mueve solo por cifras, sino por expectativas. Si consumidores y empresas perciben que el entorno es inestable, reducirán gasto e inversión. Esa reacción colectiva puede amplificar una desaceleración moderada y convertirla en una recesión técnica. Por el contrario, si prevalece la confianza en la estabilidad institucional y financiera, la economía puede absorber mejor los impactos externos. En este contexto, la pregunta no debería formularse en términos absolutos. No se trata de afirmar que una crisis es inevitable ni de descartarla por completo. Se trata de reconocer que el entorno es más delicado que en la fase de recuperación inmediata posterior a la pandemia. España no está al borde de un abismo económico, pero tampoco atraviesa una etapa de expansión sólida y libre de riesgos. El año 2026 podría convertirse en un punto de inflexión dependiendo de la evolución de variables clave como el empleo, la inversión, el consumo y la estabilidad europea. La historia económica demuestra que los ciclos son inevitables. Las fases de crecimiento dan paso a periodos de ajuste y estos a su vez a nuevas etapas de expansión. Lo fundamental es la capacidad de anticipación y adaptación. En definitiva, no existen señales claras de una crisis inminente, pero sí indicios de vulnerabilidad que requieren atención. España afronta el futuro con desafíos importantes, pero también con herramientas y experiencia acumulada. La verdadera cuestión no es si habrá una crisis, sino cuán preparada estará la economía para gestionar un entorno más exigente. Porque en el mundo actual, la estabilidad no depende solo de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de responder con rapidez y eficacia cuando estos aparecen.